Bueno, en principio un placer acompañar nuevamente a Politólogos Digitales en este emprendimiento. La verdad que para mí siempre es una alegría estar con ustedes. Bueno, vamos a hablar de la perspectiva del posicionamiento político y hacer referencia a algunas cuestiones relacionadas con el propio posicionamiento político y cómo este posicionamiento puede ayudarnos en los contextos de campañas electorales utilizando ejemplos específicos relacionados sobre todo con la política en la Argentina. Bien. Desde una perspectiva del posicionamiento político, las figuras políticas se posicionan y reposicionan en un proceso de diálogo permanente. Esto es, independientemente de las 200 o 3 herramientas que se pueden utilizar, lo importante en la política finalmente es la capacidad de construcción de narrativas eficientes y diferenciadoras con otras narrativas. Y la utilización de todas las herramientas tecnológicas, veía una que presentaban muy interesante hasta hace muy poquito, solo tienen sentido en tanto y en cuanto el mensaje político que se lleva adelante sea eficiente para la sociedad en la que se presenta, en el momento en el cual se presenta, y además sea consistente con la figura política y el partido político con el cual se está trabajando. En ese contexto, las herramientas políticas son enormemente útiles en estos procesos de construcción de posicionamiento permanente que se dan de manera repetitiva en procesos electorales, en comunicación de gobierno o en comunicación de oposición. Y hay, en términos de instalación de figuras públicas, hay 3 procesos. El proceso de instalación de una figura pública, cuando de una figura pública desconocida se logra que esa figura pública aumente su nivel de conocimiento público, esos son los procesos de instalación. Procesos de consolidación, en los cuales, de construcción de marca y de consolidación de marca, en los cuales se busca que la figura política con la cual estamos trabajando y ya tiene un nivel de conocimiento público alto y un nivel de imagen positiva alto, mantenga en el tiempo esa imagen positiva, la consolide, solidifique esas bases de sustentación y, por otro lado, en el caso de que tengamos figuras instaladas políticamente, pero con problemas de imagen positiva. ¿Por qué? Porque tuvieron escándalos, porque tuvieron problemas, porque la ciudadanía no se reconoce en los atributos que representan, se llaman procesos de reposicionamiento de marca. Entonces, podemos pensar en la instalación de marca de una figura política, de un partido político, de una propuesta política, en la consolidación de marcas que ya en sí mismos son sólidas, o en el reposicionamiento de marcas, que es quizás de los 3 el proceso más complejo. En cualquiera de estos 3 casos, la diferenciación es la clave. Esto es, la clave para que los procesos de construcción de marcas sean eficientes es que cuando uno mira, encuentre aquel que es distinto. En este caso, la bolita amarilla, digamos con su sonrisa, que se diferencia de todas las demás en algunos atributos que en ese momento son relevantes para la ciudadanía y permiten que aquello que esta figura representa sea importante, sea relevante para la ciudadanía en un momento particular. Entonces, lo que vamos a ver ahora es la aplicación de estos conceptos a la campaña electoral 2023 de la Argentina y cómo cada figura intentó diferenciarse en un atributo distinto. La diferenciación se da de la siguiente manera. La mente humana piensa a través de dicotomías. Negro, blanco, alto, bajo, grande, pequeño. Nosotros pensamos corrupto, no corrupto, honesto, moderno, antiguo. Nuestra mente funciona desde la perspectiva semiótica según estas categorías que parten normalmente el mundo en 2. Entonces, desde ese contexto, la polarización o las diferenciaciones son claves y son inevitables en la política y deseables cuando nosotros asesoramos a algún candidato político. El punto es en qué nos diferenciamos y cómo nos diferenciamos. Vamos a ver en principio una serie de figuras relevantes para la política argentina y cómo en el proceso de construcción de la campaña electoral se fueron diferenciando. Van a ver una enorme cantidad de figuras y se los voy a detallar. Acá encuentran a Mauricio Macri, este es Daniel Scioli, ex candidato presidencial, Sergio Massa, candidato en la misma elección, decíamos Mauricio Macri, Javier Milei, la actual ministra y expresidenta del PRO, Patricia Bullrich, Elisa Carrió, el ex alcalde de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta,
Sanz, bueno, entre muchas otras figuras. De este lado aparece un combo peronista, Cristina Fernández de Kirchner, Axel Kicillof, Guado de Pedro. Todas estas figuras durante el comienzo de la campaña estuvieron intentando consolidarse para construir una candidatura presidencial y llegar a la presidencia de la Argentina. Lo que ustedes ven ahí son todas las figuras, o la mayoría de las figuras, que buscaron de manera competitiva llegar a la presidencia de la República. Entonces, ¿qué sucede? Pensemos en una primera dicotomía. ¿Por qué están ubicados en el espacio de la siguiente manera? Y están ubicados así básicamente porque una primera dicotomía de distinción fue la dicotomía derecha-izquierda. Entonces vemos algunos candidatos más del lado de la derecha, Macri, Milei, Patricia Bullrich, etc. Estos son frutos de mapas mentales de la ciudadanía ubicando en el eje izquierda-derecha cada candidato. Verán del lado de la izquierda, en términos competitivos, aparecen las figuras más ligadas al kirchnerismo, y estas dos figuras, también peronistas, pero no del todo kirchneristas, más cerca del centro. ¿Qué sucedió? Muchas de estas figuras salieron del juego y quedó Sergio Massa. Bien, las figuras que quedaron enfrentándose fueron Sergio Massa, que lo ven aquí, y del otro lado Patricia Bullrich y Javier Milei. Entonces, Sergio Massa, en el transcurso de su campaña electoral, pretendió generar comunicación que mostrara por qué él era distinto, cuáles eran las características o los atributos distintos. Y les voy a mostrar ahora un spot de Sergio Massa donde trata de sacarle provecho a esta dicotomía entre la derecha y la izquierda, mostrándose como una figura de centro, a diferencia de estos dos que aparecían como figuras muy de derecha. Presten atención al siguiente spot de Sergio Massa. Los chicos de las escuelas y los docentes adentro del aula. Viene la Argentina sin sorpresa. Porque si hay algo que los argentinos no estábamos esperando, es quedarnos sin educación pública. No esperábamos contar más. Esperábamos que el país tiene reglas, se empiece a arreglar. Que tu ganancia no pague ganancias, que el IVA te vuelva, que viajar por el país tenga su recompensa. Todo eso ya no lo esperamos más. Pero ¿sabes qué es lo que nos espera? La Argentina. Nos espera el litio, la segunda reserva de gas en el mundo, más gasoductos, el potencial de miles de pymes. El 10 de diciembre se termina la espera. Lo que viene en Argentina, estábamos esperando. Fíjense cómo Massa intenta posicionarse a partir de esta dicotomía izquierda-derecha, pero posicionarse en el centro. Esto es un problema para Massa. ¿Por qué? Porque queda vacía una de las patas de la dicotomía. Él intenta posicionarse como una alternativa respecto de los dos candidatos más competitivos en ese momento, que él describe como de derecha, como que no desarrollarían el aparato productivo, a partir de propuestas. ¿Por qué propuestas? Porque era parte del oficialismo. Dentro de esa misma dicotomía, y más desde la perspectiva de la derecha, aparece o intenta posicionarse Patricia Bullrich. Ya lo vamos a ver un poco cómo trata de posicionarse la ex ministra Bullrich de esa manera. Entonces, aparece una segunda dicotomía que intenta establecer Patricia Bullrich para que le sirva a ella. Esta segunda dicotomía, esta diferenciación que intenta establecer, es una diferenciación entre otros dos polos distintos, que es entre autoritarismo y democracia. Fíjense que nuevamente Massa aparece al medio y ella
intenta, a partir de una construcción argumental muy llamativa, diferenciarse enormemente, pero no tanto de Sergio Massa como de lo que ella describe como la jefa de Sergio Massa, Cristina Fernández de Kirchner. Les recomiendo ahora que vean con atención el próximo spot, porque van a ver que al final hay una cosa muy interesante. Fíjense cómo ella se para desde el lado del punitivismo, de que se debe castigar a aquellos que cometen delitos. Parecido a Bukele. Miren con atención. Me comprometí a terminar con el caos de esta Argentina arrasada. Y una de mis primeras medidas apenas asuma va a ser construir una cárcel de máxima seguridad en una zona aislada. Este penal modelo será el destino final para narcos, corruptos y asesinos, que hoy gozan de impunidad y protección de los políticos kirchneristas. Esta cárcel va a ser diferente a todo lo que tenemos hasta ahora, con inhibidores de señal telefónica, sin celulares, vigilancia individualizada, una guardia incorruptible y tolerancia cero. El futuro con los delincuentes y corruptos presos de verdad. Es ahora y es para siempre. Fíjense el final. Patricia Bullrich, Luis Petri, candidatos a presidente y vicepresidente de la Nación. Juntos por el Cambio, lista 132. Fíjense que Patricia Bullrich ahí tiene un problema, que es que intenta utilizar la dicotomía política autoritarismo-democracia, punitivismo, tolerancia con aquellos que delinquen, pero en realidad no se termina enfrentando con Sergio Massa, que es el candidato, sino con lo que ella define como su jefa política, que es Cristina Fernández de Kirchner. Fíjense cómo en los dos espacios de diferenciación, el que intenta Massa mostrando a los otros como derecha, él queda en el centro, no queda en la otra dicotomía. Patricia Bullrich se enfrenta con alguien que aparece en la misma dicotomía, aparece cerca y no es candidata. ¿Qué hace Milei? Y que creo que esto fue muy eficiente en la campaña de Milei. Milei hace otra cosa, hace una cosa distinta. Milei intenta ubicarse en esta dicotomía. Casta, no casta. Y acá, fíjense que él aparece muy diferenciado a partir de la investigación de opinión pública del resto de las figuras. Fíjense cómo están todos apiñados, unos del lado de la izquierda casta y otros del lado de la derecha casta, y Milei aparece solo. Vamos a ver uno de los spots de Milei, el último spot de Milei, para ver cómo desarrolla esta dicotomía política. Bien, el punto, ya vamos a ver, es quién traza esa línea. ¿Qué intenta hacer Milei? Lo vemos. Durante todos estos meses, la clase política difundió una enorme cantidad de mentiras sobre nosotros con un solo fin: asustarte para cuidar sus privilegios. Porque si tenés miedo, te paralizás. Y si te paralizás, nada cambia. Lo único que venimos a proponer nosotros es abrazar las ideas que hicieron grande este país. No vamos a privatizar la salud. No vamos a privatizar la educación. No vamos a reformar el INCUCAI. No vamos a privatizar el fútbol. No vamos a permitir la aportación irrestricta de armas. Lo que sí vamos a hacer es terminar con la inflación para siempre. Lo que sí vamos a hacer es terminar con la inseguridad para siempre. Lo que sí vamos a hacer es terminar con los privilegios de los políticos para siempre. Ese es nuestro compromiso con la democracia y con todos los argentinos de bien. No te dejes asustar, que la esperanza venza el miedo. Este próximo domingo, el cambio está en tus manos. La libertad avanza. Milei presidente, Villarruel vice, lista 135. Fíjense cómo Javier Milei, en ese momento, intenta diferenciarse del resto de las posiciones políticas, mostrando que ellos son la casta. Un concepto muy interesante, generado que tenía una larga historia, pero sobre todo generado por un colega argentino, Pato Russo, que trabajó en la etapa pre-campaña y constituyó ese concepto que fue muy eficiente, y le permitió a Milei, y creo que esto es lo más interesante, ubicarse en un lugar vacío en la mente de la ciudadanía irrelevante, muy relevante para los ciudadanos. En ese contexto, esta diferenciación de Milei hizo que Patricia Bullrich quedara de otro lado, junto con otras figuras con imagen fuertemente negativa, y lo mismo sucediese con Sergio Massa,
Creo que eso fue enormemente eficiente para Milei durante su campaña electoral. Ahora, dicho esto, la clave en una campaña electoral es imponer la dicotomía más eficiente para nuestros intereses. ¿Hacer qué? Que la ciudadanía piense la elección en virtud de una decisión que a nosotros nos fortalece, en la cual nosotros somos fuertes. Entonces, la idea justamente es cómo, como estrategas políticos, cómo, como consultores políticos, podemos ayudar a delinear esas mejores estrategias relacionadas con la dicotomía como una clave. Y mi idea es que de esta conferencia se lleven algunas herramientas para poder hacerlo. Y vamos a trabajar con algunas herramientas muy simples, que son, por ejemplo, las que yo uso en mi trabajo de consultoría para asesorar clientes en cómo construir un mensaje más eficiente, una dicotomía más efectiva. Vamos a ver el primero. Se llama triángulo de posicionamiento. ¿Qué es el triángulo de posicionamiento? El triángulo de posicionamiento marca una ciudadanía. Nosotros tenemos que tener muy presente cuáles son las características de nuestro grupo objetivo, nuestro target, ¿bien? Cuáles son las necesidades de la audiencia, de la ciudadanía, cuáles son las molestias, qué resiste, cuáles son nuestras fortalezas y valores, qué es lo que verdaderamente podemos representar. En el caso de Milei, ya lo vamos a ver, él podía representar con absoluta claridad el cambio y él podía representar que no era parte de la casta porque básicamente no estaba en un cargo político hasta muy poco tiempo antes, vino de la antipolítica, entonces ese lugar le quedaba cómodo. Pero no alcanza con conocer nuestras fortalezas y valores. Deben ser relevantes, como decía, para la ciudadanía, debe ser algo importante, no importa si soy alto, si la ciudadanía no le interesa si un candidato es alto o bajo, pero al mismo tiempo tiene que ser algo que no tengan los rivales, tiene que ser algo que nos diferencie de nuestros rivales. Esa diferenciación competitiva es la que hace que podamos destacar. Si hubiera en esa elección otro candidato con características similares a la de Milei, lo que hizo Milei no hubiese sido eficiente. Si hubiese otro candidato que fuera un outsider de la política, no hubiese sido eficiente. ¿Qué sucedió? En esa campaña apareció el ex, muchas veces candidato a diferentes cargos, intendente, figura de la oposición de muchos años, Sergio Massa, y Patricia Bullrich, una veterana de 1000 batallas, que aparecen como representantes de aquello que Milei pretende combatir. Primera herramienta, pensar en el marco de nuestro trabajo estratégico cuáles son estos tres elementos, cuáles son las fortalezas y valores de nuestro candidato, cuáles son las necesidades de la ciudadanía, de nuestra audiencia, investigación de opinión pública, y cuáles son las características percibidas de nuestros rivales. Con esos tres elementos podemos pensar cuál de nuestros atributos nos permite diferenciarnos del rival. Y ahora vamos a estos tres elementos para la construcción de la matriz de mensajes. Después de esto, nosotros tenemos que generar una serie de mensajes. ¿Cómo los generamos? Los generamos intentando, en la medida de lo posible, diferenciarnos en tres elementos centrales. Nos podemos diferenciar en cuanto a nuestro posicionamiento. Milei lo hizo hablando de que él era anticasta, de que él era liberal, libertario, que seguía von Hayek, a diferencia del resto de las figuras que se presentaban en esa elección. Podemos diferenciarnos a través de los temas de los cuales hablamos. Milei hablaba mucho de impuestos, de inflación, de libertad. Para todos aquellos que no son argentinos, el tema de la inflación puede ser un tema poco relevante. Bueno, en la Argentina fue central. Y puede diferenciarse también desde los atributos. Irreverente, directo, sin compromisos. Ya todos conocerán seguramente, o muchos de ustedes, si les interesa la política, que Milei surge de los sets de televisión abierta, pero rápidamente se traslada a las redes sociales, en particular TikTok, con ese estilo puntualmente muy distinto, tanto de Massa como de Patricia Bullrich. Un estilo irreverente, directo, aparecía él como sin compromisos, muy agonal, de mucha pelea, de mucha confrontación, y en ese contexto él pretendía diferenciarse de las otras dos figuras utilizando mensajes que en algunos momentos hacía referencia al posicionamiento, cuando dicen ellos son la casta y yo no soy la casta. Fíjense que ahí se sitúa en este lugar. En el lugar de irreverente, cuando él, por ejemplo, en debates o en espacios públicos decía cosas que serían impropias de un político, básicamente porque del otro lado tenía políticos profesionales y le servía diferenciarse desde ahí. Y por último, de algunos temas, hablando permanentemente de la inflación. Massa era ministro de Economía en ese momento, con lo cual era responsable de la inflación. Patricia Bullrich
también aparecía como una figura con una larga tradición relacionada con temas que tenían que ver con la casta, y eso en su conjunto le permitió diferenciarse de las otras figuras políticas. Y una tercera herramienta, llevamos dos de las tres herramientas que quiero que se lleven. La primera es triángulo de posicionamiento, ¿bien? La segunda es la matriz de mensajes, ahí está aplicada Milei, podemos aplicarla, pero hay una muy importante, y yo les recomiendo que todos aquellos que tengan interés en asesorar a gente que quiere posicionarse políticamente debiera usar, que es la declaración de posicionamiento. ¿Qué es la declaración de posicionamiento? Es un proceso bastante simple, y con esto ya voy a ir terminando, por el cual nosotros podemos trabajar con una figura. ¿Para qué? Para mostrar en un pequeño papel toda la matriz de la comunicación que vamos a llevar adelante en el marco de una campaña electoral. Y vamos a ver primero de qué se trata esta matriz. Si ustedes miran la primer columna, van a ver que aparece audiencia, problema, categoría de valor, propuesta de valor y diferenciación competitiva. Les voy a decir, ¿cuál era la de Milei? Milei le hablaba, ¿a qué audiencia? Para los argentinos de estratos medios, jóvenes y adultos empobrecidos, que él llama a los argentinos de bien. ¿Qué problema tienen? Están cansados de ser engañados por los políticos, de que el Estado les quite su dinero y su libertad. ¿Bien? Ese es el problema de este grupo. Esta audiencia tiene este problema. ¿Qué categoría? Yo soy un dirigente rupturista y valiente. Y fíjense la propuesta de valor que hace Milei, que va a terminar con la casta política y a gobernar en nombre de la libertad y en contra del maldito Estado. Fíjense qué dura esa declaración de posicionamiento. A diferencia de los políticos que se enriquecen con la tuya, con tu dinero, y te quitan la libertad. Esa declaración de posicionamiento de Javier Milei es la que lo lleva a él a desarrollar su comunicación desde el principio hasta el final de la campaña electoral, y le permite irse diferenciando de manera progresiva de estas otras figuras muy potentes que venían de partidos ya muy consolidados, que venían de partidos que ya tenían para sí un fuerte trabajo político y que al mismo tiempo le permitían al propio Javier Milei mostrarse como distinto. Fíjense que una vez que llega al balotaje con Sergio Massa, diferencia en una cuestión. ¿Quién era la casta para Milei? La casta para Milei era toda la política, hasta que llega a la segunda vuelta electoral. Cuando llega a la segunda vuelta electoral, todo el resto de los candidatos queda fuera de la ecuación de candidatos y solo se enfrenta a Sergio Massa. Fíjense cuál es el movimiento que hace sin salirse de esta declaración de posicionamiento. Elimina a Bullrich de la categoría de casta. La saca, deja de hablar de Bullrich completamente. ¿Para qué? En primer lugar, para permitir un acercamiento con el PRO, y en segundo lugar, porque ya no la tenía como competidora. Entonces, volviendo a el primer elemento importante, ¿por qué cambia? Las fortalezas y valores de Milei seguían siendo los mismos. Las necesidades de la ciudadanía seguían siendo las mismas. ¿Qué pasó? Cambiaron los rivales. Los rivales dejaron de ser Bullrich y Massa y quedó únicamente Massa. Entonces, ¿qué hace Milei? Y vamos a la siguiente. Cambia su mensaje sin cambiar el eje de su mensaje, sin cambiar los cimientos de su mensaje, cambia el contenido de su mensaje, redefine la casta para redefinirla como el peronismo. En esa última etapa de campaña, ya la casta no eran todos, sino que la casta era específicamente ese grupo al que él tenía que vencer en las urnas. Creo que esa es una movida muy interesante de Javier Milei que le permite fortalecer su base de votos para llegar a más del 50% de los ciudadanos, que en la Argentina, o con una diferencia de más 10, pero él pretendía llegar al 50% de los candidatos para poder ganar, de los ciudadanos, para poder ganar un balotaje. ¿Cómo lo logra? Tratando de que todos aquellos que ya habían votado a Patricia Bullrich y se quedaban sin esa candidata, no tuvieran resistencia por votarlo a él. Si él seguía atacando a Patricia Bullrich, ¿qué podía suceder? Que aquellos que ya habían emitido un voto por Patricia Bullrich se sintieran atacados ellos mismos. Por eso la elimina de la ecuación, la quita de su matriz de mensajes y refiere todos sus mensajes políticos al peronismo de manera directa y a Sergio Massa como, fíjense, por un lado,
parte de la casta, pero por otro lado, y esto también fue muy eficiente para él, aquel responsable de los altos impuestos, pero sobre todo de la alta inflación. Entonces, con ese movimiento estratégico afina su mensaje y eso le permite crecer enormemente entre una primera vuelta donde había salido segundo detrás de Sergio Massa y permite dar vuelta a esa elección y ganar con mucha comodidad. ¿Bien? Ganar con mucho más del 50% de los votos, con un 54% de los votos, sacando una ventaja enorme. ¿Por qué? Porque pudo atraer a los electores de Patricia Bullrich. Entonces, y nosotros vimos acá 3 spots que hablaban de esto, como una herramienta didáctica únicamente, todas esas comunicaciones, debates públicos, declaraciones, elección de los lugares a los cuales ir, realización de spots, cartelería callejera, todo lo que hizo Milei desde el momento en que terminó la primera vuelta hasta el balotaje, estuvo centrado en vencer a un único rival. Eso lo hizo enormemente eficiente, mientras el otro rival mostrarse como un David versus Goliat, como el otro rival, en ese momento ministro de Economía, miembro del partido oficialista, que era el Partido Justicialista como núcleo de lo que en ese momento se llamó el Frente de Todos, que aparecía como enormemente potente, por ejemplo, en el debate, pero a diferencia de él, Milei aparecía como irreverente, aparecía como vulnerable. En algún momento, para quienes vieron el debate, hubo un enorme ataque de Sergio Massa hacia Milei, específicamente a partir de su participación en el Banco Central, que él decía que iba a cerrar, y Milei tuvo un acierto que muchos pudimos ver recién un tiempito después de que había sucedido, que fue decir, sí, yo me equivoqué. ¿Usted no se equivoca? ¿Por qué? De esa manera él mostró en este David versus Goliat que pretendía generar en la cabeza de la gente una dicotomía entre aquel que aparece enormemente coacheado para un debate televisivo, que aparece absolutamente preparado, que parece una especie de cyborg, que tiene absolutamente pautado lo que va a decir, versus una figura que puede mostrar ciertas vulnerabilidades porque es directo y porque no tienes compromisos. En ese contexto se dio la campaña de Javier Milei, utilizando, como les digo, una herramienta central, y con esto ya voy cerrando, que es pensar que las dicotomías son las que articulan el mensaje en cualquier campaña política. Los ciudadanos pensamos, las personas pensamos en términos de dicotomías. Como les decía, blanco-negro, casta-no casta, liberal-socialista, él lo planteaba irreverente-reverente, directo, con vueltas, sin compromisos, comprometido, ¿bien? Con impuestos versus sin impuestos, la inflación, ¿bien? Versus la estabilidad, la libertad versus la falta de libertad. Fíjense cómo todos estos mensajes, todos estos elementos que constituyen el mensaje se pueden constituir como dicotomías en la cabeza de la ciudadanía. Entonces, para cualquier candidato político, para cualquier figura política, lograr encontrar la mejor dicotomía para su campaña es lo más importante a la hora de establecer atributos diferenciales que le permitan ganar elecciones. Con esto voy terminando, les agradezco un montón, los invito a seguirnos en las redes sociales, tanto en Instagram como en X, etc. Mi arroba es Maxi Aguiar en todas esas redes y quiero agradecer a Politólogos Digitales por haberme invitado a este evento. Espero que se haya escuchado, se escucha bajito, me decían. Espero que ahora se haya escuchado mejor la presentación y sobre todo los videos. Así que muchísimas gracias, Felipe. Y nada, quedo a disposición para futuros eventos a los que me inviten.